tal, amigos de Mototaller? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el rojo es nuestro color favorito y hoy vamos a disfrutar un montón de ese color, porque estamos en la presentación nacional de nada menos que 4 novedades de Ducati para 2025. Y ahora vamos a empezar por estas dos primeras, la Multistrada V2 y la Panigale V2. Os voy a contar enseguida algunos detallitos sobre estas motos súper interesantes. Así que, ¡dentro vídeo! ¿Qué tal? Pues ya veis, chicos, vídeo todo al rojo en este vídeo, así que muy bien, muy encantados de estar con las novedades de Ducati de esta gama 2025. 4 de las novedades más importantes del fabricante de Borgo Panigale, y empezamos quizá por la novedad que va a ser probablemente más popular, que es la nueva Multistrada con el motor V2. Y hablo de nueva, y digo nueva literalmente porque la moto es completamente nueva, aunque evidentemente rezuma estilo Ducati por los 4 costados y es innegable su aire de familia. De hecho, ese frontal con esas cejas marcadas, con esa cara de Joker, que es ya hoy en día un signo de identidad propio de Ducati, pues sigue ahí presente, pero realmente toda la moto ha cambiado de arriba a abajo. Empezando por el motor, que quizá es la parte más novedosa y la más distinta a lo que veníamos conociendo de Ducati en el pasado. Estamos ante un nuevo motor V2 de 890 centímetros cúbicos, bicilíndrico a 90 grados, eso sí no ha cambiado, pero en este caso sí que Ducati, o Anatema, ha renunciado a la distribución desmodrómica para conseguir un motor más suave, más fácil, más agradable, con un rango de utilización un poco más amplio, no tan puramente prestacional. De hecho, el motor ha perdido estábamos en 120 caballos, ha perdido 35 caballos por el camino si lo comparamos con la generación anterior, con el 955, pero realmente lo que se ha ganado es en dulzura, en facilidad de conducción, en suavidad, y realmente el máximo exponente lo tenemos aquí en la Multistrada, en esta moto de viaje, en esta moto Sport Touring básicamente, que también nos va a permitir algunos escarceos off-road, pero que realmente está muy pensada para la carretera y que en este 2025 lleva completamente renovada. De hecho, otra de las grandes renuncias que nos encontramos con la gama 2025 de Ducati es el chasis Trellis. Sí, el chasis multitubular, que ha sido el emblema de la marca de Borgo Panigale durante muchos años, desde esa primera Monster original, pues en este caso ha dejado paso a un bastidor de aluminio súper novedoso, muy ligero, que va centrado, que utiliza el motor como estructura del todo del chasis y que consigue más rigidez, pero sobre todo mucha más ligereza. Y eso ha conseguido que la moto sea muchísimo más fácil de conducir, mucho más ratonera. Hemos estado probándola por carreteras cerca de aquí de Almería y realmente la moto es mucho más ágil en curvas. Es una moto que se lleva de forma muy intuitiva. No es que la anterior no lo fuera, pero es que esta es especialmente dócil en ese sentido. A nivel de tecnología, toda la tecnología que podemos esperar de Ducati, todas las ayudas electrónicas que ya conocemos de la moto, un nuevo tablero con más información, más fácil de utilizar, unas nuevas piñas con un joystick muchísimo más intuitivo. En eso sí que ha dado un salto de gigante también Ducati, facilitando la vida a bordo de la moto y que además con estas piñas pues tenemos un funcionamiento más intuitivo y llegamos a todas las prestaciones que necesitamos manejar de forma fácil e intuitiva. Como hemos dicho, toda la Multistrada V2 es una moto de nueva generación completamente, todo el chasis, subchasis, toda la parte ciclo está completamente renovada, pero desde luego lo que es el motivo principal de su renovación es su corazón, el motor. Es este nuevo V2 a 90 grados de 890 centímetros cúbicos, que en este caso da 115 caballos, un poquito menos que en la Panigale, pero también con una nueva relación de cambio. La primera es un poco más corta, la sexta es un poco más larga, pensando en ese uso un poco más polivalente y que nos dé mayor velocidad de punta. Y una de las cosas que hemos disfrutado más conduciendo esta Multistrada V2 por las carreteras de Almería es que realmente este motor, aunque sigue teniendo ese carácter típicamente Ducati, esa respuesta vigorosa y potente,
es un motor mucho más dócil, mucho más dulce, mucho más llevable, más aprovechable en medios, con mucho tirón arriba, realmente. Es un motor que además incorpora distribución variable, un sistema de distribución variable que cambia un poco la respuesta del motor a partir de 8000 vueltas, y realmente eso se nota, sobre todo cuando queremos ir arriba. El motor empuja muchísimo y pega un pequeño escalón cuando entra el sistema y cambia la distribución de las válvulas, pero realmente si algo caracteriza a este V2 montado en la multistrada es que es un motor tremendamente dulce. Olvidaos de esos traqueteos, de ese tractoreo típico de las Ducati, lo tienes pero solo muy a bajas vueltas, y el motor sube con mucha dulzura, lo cual, tratándose de una moto tan turística como esta, es una característica perfectamente aprovechable. La moto está disponible desde ya en los concesionarios. Tiene varias opciones, tiene la opción estándar y la S, que es la que estáis viendo aquí. La diferencia principal, hay algunos detalles que tendréis que revisar concretamente para saber exactamente cuáles son las diferencias, pero básicamente la diferencia está en las suspensiones. En este caso lleva las suspensiones de Ducati Skyhook, el sistema electrónico de suspensiones adaptativas que nos facilita muchísimo la vida y que desde un botón en el manillar podemos cambiar el comportamiento de la moto, y además algunas otras cuestiones de equipamiento y de componentes que son ligeramente distintas. Bueno, dejamos la Multistrada V2 por un momento y nos centramos ahora en la Panigale V2. Panigale es un nombre que ya simplemente por hoy, cuando lo oímos, nos evoca a esa realidad, a ese saber hacer motos de la firma de Bolonia, de Ducati. Solo oír Panigale ya pensamos en altas prestaciones, en máximo rendimiento, en ninguna concesión, pero en este caso Ducati ha tomado un camino ligeramente distinto al que venía siguiendo. Efectivamente es una moto deportiva, efectivamente es una moto que busca las mejores prestaciones, pero en este caso ha buscado gustar a un público quizá un poco más inexperto o que busca mayor polivalencia que la de puramente una moto pensada para los circuitos, y en este caso la Panigale V2 nos demuestra que con un buen trabajo de ingeniería y un trabajo pensando en el usuario podemos conseguir una moto que es realmente un poco un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nos permite ser muy rápidos en circuito, divertirnos muchísimo cuando vamos a entrar en tandas en un circuito, pero al mismo tiempo la podemos utilizar cada día, y lo digo de verdad, porque la hemos estado probando por carreteras, por ciudades, por rotondas, por polígonos, y realmente me ha sorprendido que es una moto muy llevable para el día a día, sin renunciar a ese carácter típicamente Ducati, a lo que esperaríamos de una Ducati. Es cierto que respecto al motor supercuadro del que el Testasteta a 11 grados, pues este motor V2 sin distribución desmodrómica es algo que vale la pena remarcarlo, pero que es, no lo olvidemos, creo, uno de los puntos más favorables de este nuevo motor. Se ha convertido en un motor un poco más dulce. En este caso nos ofrece 120 caballos, 115 en la Multistrada. Viene de ofrecer 155 caballos en las versiones anteriores, pero es que olvidémonos de ese V2 porque no tiene nada que ver. Este es completamente nuevo y es muy distinto, tanto en la cantidad de potencia entregada como en la forma como entrega el par, como en la forma en la que podemos aprovechar esa potencia de forma mucho más dulce y mucho más dosificable. No es solo una cuestión de potencia, no es solo una cuestión de suavidad del motor, sino también una cuestión de todo el conjunto que acompaña este motor. También el chasis, en este caso, como podéis comprobar, ya no es un chasis Trellis tampoco. Estamos hablando de un chasis también construido con un bastidor de aluminio, muy compacto, muy ligero. En el desarrollo de la moto, una de las características principales que se ha buscado ha sido reducir peso, conseguir la máxima ligereza sin desmerecer, por supuesto, el comportamiento dinámico. En ese sentido, por supuesto, como no podía ser de otra forma, tratándose de Ducati, los componentes son de primer orden, pero una de las cosas que para mí creo que ha cambiado a mucho mejor en esta Ducati Panigale es la ergonomía. Es una moto muy distinto de lo que teníamos en la cabeza cuando pensábamos en las Panigales anteriores. Es una moto mucho más cómoda, mucho más agradable. Empezando simplemente por los semimanillares, que son bastante más abiertos, el manillar es más plano, no nos fuerza tanto la posición de conducción, y ese triángulo que marcan nuestras manos, nuestros pies y nuestro culo
en la moto, pues es un triángulo más abierto y más cómodo, con lo cual incluso yo, que soy de cierta estatura, mido 1,80 m, pues realmente me encuentro bastante cómodo en esta moto. Obviamente no es una moto pensada para grandes rutas, para grandes viajes, pero desde luego si hay que hacer un largo viaje en una deportiva, con esta lo vamos a hacer muchísimo más cómodos que no con las versiones anteriores de la Panigale. En lo que os comentaba del triángulo ergonómico que describe nuestro cuerpo al montarnos sobre la moto, una de las partes más importantes a la hora de diseñar la nueva Panigale V2 ha sido el depósito. Parece mentira, pero es totalmente cierto que la forma del depósito puede cambiar muchísimo la forma en que afrontamos esa moto y en la que podemos utilizar esta moto. Un depósito de MotoGP es un depósito totalmente utilitario, pero es feo con avaricia. En cambio, aquí Ducati ha querido mantener esa belleza, la belleza de un depósito bien construido, pero al mismo tiempo sin obligarnos a sacrificar esa comodidad, dando unos cantos bastante redondeados, un espacio bueno para las piernas y que además se integra muy bien con toda la línea de la moto, que como veis sigue siendo esa línea de cuña típica de las Panigale, pero es un poquito menos recargada del frente, distribuyendo un poquito más los componentes a lo largo de la moto. Y os decía también el tema del manillar, porque el manillar en este caso creo que es un elemento muy definitorio de la nueva Panigale V2. Por ejemplo, en la serie S tenemos amortiguador de dirección Öhlins integrado, lo cual le da muchísima más solidez, sobre todo en cambios de apoyo, en curvas rápidas y eso además lo podemos regular siempre a nuestro gusto. Incorpora también, igual que la Multistrada, esta nueva piña lateral izquierda que nos permite manejarnos muchísimo más fácil por todos los menús de forma más intuitiva, seleccionar las opciones de una forma mucho más clara, superando también algunos fallos de generaciones anteriores en las que el manejo de los menús pues no acababa de ser todo lo intuitivo que uno quería. Así que un buen acierto por la parte de Ducati a nivel de ergonomía y por supuesto la componentística a la que estamos acostumbrados, los frenos Brembo, tanto delantero como trasero. El delante tenemos discos de 320 milímetros mordidos por pinzas High Pure, así que estamos hablando de lo más a nivel de componentística, y tenemos una bomba radial también de freno que nos facilita muchísimo la dosificación de la potencia de frenado cuando las cosas se ponen calientes. Este motor, igual que pasaba con la Multistrada, me ha encantado por su suavidad, por su forma de entregar la potencia, por su docilidad. Cuando le vas a buscar tiene toda la chicha que uno espera de una Ducati, sin llegar a ese punto de perder la cabeza, de no tener control sobre la moto, y por eso también es más gustable, porque es una moto que siempre está bajo control. Obviamente las ayudas electrónicas ayudan un montón, y además en esta versión V2S, que es la que tenemos aquí, estamos hablando de suspensiones Öhlins tanto delante como detrás. En la versión estándar no estamos hablando tampoco de malos productos, estamos hablando de que en la versión estándar la horquilla es Marzocchi, viene firmada por Marzocchi, y el amortiguador trasero por KIB, así que estamos hablando de buena componentística. Pero en este caso la versión S pues tiene ese plus con las suspensiones Öhlins multiregulables que además nos facilitan muchísimo la vida. El tablero también es nuevo, toda la componentística, toda la parte ciclo es también nueva, y se ha orientado muchísimo más a ser una moto, pues como decía, más utilizable para el día a día, buscando también gustar a una parte de usuarios que hoy por hoy se están decidiendo por otras marcas del mercado porque Ducati es quizá demasiado radical. Ya hemos estado probando esta tarde las dos nuevas Street Fighter para 2025 que ha presentado Ducati. Estamos en Almería, como ya sabéis, y la verdad es que tengo el corazón partido. Cualquiera de las dos me parecen una moto extraordinaria, espectacular. La V2 me ha transmitido mucha facilidad, mucha ligereza, una moto muy ágil, muy divertida, fácil de meter en curva, que perdona fácilmente los errores, que tiene una parte ciclística excepcional. El motor es muy dulce, como ya os he dicho, hablando de la Multistrada y de la Panigale, que ya sabéis que acabamos de hablar de ellas en este vídeo, pues el motor se destaca por ser un motor que es muy agradable en todo el régimen de giro. Quizá
En medios es donde menos brilla, y eso que en medios ha ganado muchísimo respecto a su antecesor, pero a partir de 8000 vueltas, gracias a la distribución variable, realmente el motor hace una explosión y sigue empujando muchísimo, como es propio de una Ducati, pensando en las máximas prestaciones, pero al mismo tiempo se mantiene dentro de unos límites, vamos a decir, humanos. Es un motor que es muy fácil de utilizar, es muy fácil sacarle rendimiento bueno a esta moto, a la Street Fighter V2. Además hemos probado la versión S con suspensiones Öhlins totalmente multirregulables, y eso también facilita muchísimo más también el negociado de curvas, el cambio de masas, de apoyos. Realmente la moto se comporta muy bien. Tenemos siempre además a punto unos frenos súper potentes firmados por Brembo M50 que detienen la moto en cualquier momento siempre que sea necesario, incluso un freno trasero que nos permite muy bien regular la presión, así que a nivel dinámico no podemos pedir prácticamente más para un usuario medio o avanzado. Evidentemente siempre estará el que quiera más, y para eso está la V4 que tengo aquí al lado, pero ahora hablamos de la V2. Como ya os he comentado también, tratándose de la multistrada, al final utilizan la misma estructura, la misma plataforma electrónica. Todo el tablero y las piñas de mando son completamente nuevas y son compartidas con la multistrada y con la Panigale V2. A nivel de chasis, pues como también ya sabéis, se abandona por fin el chasis Trellis. Una pena para los acérrimos de Ducati, pero realmente la evolución ha sido muy notable. La moto se ha aligerado bastante, es más rígida y el reparto de pesos es más óptimo, con lo cual tenemos también un paso por curva muy mejorado gracias a esto, y sobre todo en la transferencia de masas. A nivel ergonómico, ahí es donde quizá hay menos diferencias. Sigue siendo una moto muy cómoda, una moto bastante llevable para el día a día, y ahora que con este motor de 120 caballos se acerca un poquito, deja los 155 de la generación anterior, y con estos 120 caballos se acerca un poquito a un segmento de motos más prácticas, de un segmento de motos naked de corte deportivo que podemos encontrar en el mercado. Hay varias opciones en marcas japonesas y europeas. Pues esta Ducati Street Fighter encuentra un nuevo espacio en el mercado que seguramente sabrá copar perfectamente, porque desde luego es un producto Ducati diseñado en Borgo Panigale, y eso también se nota en un segmento en el que es muy sensible a la estética y a la calidad de los componentes y de los acabados, que en este caso están excepcionalmente bien rematados. Pero siempre hay un pero, y es que la V2 puede parecer corta a quien busque esas sensaciones salvajes, ese time attack que busca el propietario de una Ducati deportiva. Y para eso Ducati no quiere decepcionar a sus acérrimos, y por eso tenemos aquí la V4S, que también es nueva de este 2025, que estamos aquí conociendo en primicia en Almería, en Retamar, y que hemos podido pilotar esta tarde, probándola intensivamente por carreteras de todo tipo. Y claro, aquí la película es completamente distinta. Aquí estamos hablando de una máquina de competición matriculada que podemos poner en la calle. No en vano está directamente derivada de la Panigale V4. De hecho, prácticamente quitando algunas geometrías, el basculante, que es ligeramente distinto, y el lanzado de horquillas, la moto es una Panigale sin carenados, así que es una moto que tiene una vertiente totalmente deportiva y radical, sin concesiones. Estamos hablando de 214 caballos, sí, es una barbaridad, 214 caballos, pero que además tienen la virtud de estar presentes en todo el rango de utilización del motor, que además llega hasta muy arriba en el cuentavueltas. Estamos hablando de más de 13.000 vueltas de giro, es una auténtica barbaridad, y oírlo gritar te nubla el pensamiento realmente. Tenemos un motor muy lleno,
un V4 que empuja desde cualquier régimen. Además tiene mucho par, pero desde luego lo que nos da la sensación es de que tienes todo un transatlántico detrás empujándote cuando le abres el grifo, y desde luego hay que estar muy centrado para saber conducir correctamente tanta potencia por carreteras abiertas al tráfico, que es lo que realmente no sería su entorno natural, aunque evidentemente puede utilizarse y es más dócil de lo que podéis pensar, de lo que la cifra de potencia puede hacernos pensar. Evidentemente es un motor con muchísima potencia, pero la parte ciclo acompaña muy bien, y todas las ayudas electrónicas con las que ha dotado Ducati a esta moto, pues te ponen las cosas bastante fáciles entre muchísimas comillas, porque estamos hablando de una moto capaz de superar largamente los 250 km/h, y que además ha incorporado, por ejemplo, para esas altísimas velocidades, ha incorporado estos apéndices aerodinámicos aquí, que aumentan la carga aerodinámica y que ayudan a mantener en el suelo todo el tren delantero de la moto. O sea que estamos hablando de máximas prestaciones. En este V4S, por supuesto, se mantiene la distribución desmodrómica. Como sabéis, en la V2 se ha pasado a una distribución más convencional, aunque también tiene sus cosas curiosas, porque tiene distribución variable. En la V4S, en las V4, digamos, de la gama Ducati, se mantiene la distribución desmodrómica porque es más adecuada cuando buscamos potencia a altos regímenes y máximo rendimiento. Y como esta moto está muy pensada para su uso en circuito y su uso a altas prestaciones, pues tiene toda la lógica, aparte de buscar la máxima cifra de potencia, tiene toda la lógica utilizar la estructura, la arquitectura V4 para la Street Fighter V4S. Lo que más llama la atención de la V4S de Street Fighter, por supuesto, es todo este aparato aerodinámico tan trabajado que tiene esta moto, y que además nos remite indefectiblemente al mundo de MotoGP y de la alta competición. Pues esto no es solo estética. Estos alerones, este conjunto de 4 alerones, 2 por lado, consiguen una carga aerodinámica súper importante a altas velocidades, que ayuda a mantener la rueda delantera en su sitio, y que los neumáticos y sobre todo también los frenos hagan mejor su trabajo cuando se trata de frenar a altas velocidades. A 240 km/h, ya sabemos que no se puede ir a esas velocidades, pero a 240 km/h la carga aerodinámica es de 30 kilos, combinada con los dos juegos de alerones. Pero a 270 se consiguen 50 kilos de carga, así que imaginaos lo que significa todo ese peso metido en la horquilla delantera cuando vamos a esa velocidad. Desde luego su trabajo es crucial. A nivel de componentística, pues es que prácticamente no podemos desear nada más. Suspensiones electrónicas firmadas por Öhlins, regulables desde el tablero, varios modos de conducción, cada modo de conducción se puede regular independientemente, tanto la entrega de potencia como la asistencia del freno, el ABS, el control de wheelie. Tiene multitud, te puedes volver loco manejando los menús, que por cierto, en este caso además mantienen las piñas, digamos, anteriores, no utilizan estas piñas nuevas, y aunque son bastante intuitivos, pero hombre, ya puestos a hacer el cambio, pues hubiera ido bien poner estas piñas, que son realmente muchísimo más claras y mucho más fáciles de entender. Amantes de los basculantes monobrazo, lo siento, pero los tiempos avanzan. Tanto en la Street Fighter V2 como en la Street Fighter V4 que tengo aquí, el basculante monobrazo ha pasado mejor vida. Se ha cambiado por un basculante de aluminio de 2 brazos, que además reparte mejor las fuerzas y que tiene un diseño mucho más que ayuda mejor a la torsión lateral de la moto. Ese cambio, que ha sido un sacrificio de diseño muy grande, y que nos contaban en la presentación que ha sido uno de los grandes debates que ha habido internamente en Ducati, ha sido cambiado en pos de conseguir mejores prestaciones. Como veis, además, el escape también ha cambiado muchísimo en la Street Fighter V2. Ahora va por arriba con este doble escape tan bonito, que además tiene toda una tubería así mucho más vistosa, y eso también ha significado un cambio muy importante en la distribución y en el desalojo del calor del motor,
que además en esta moto realmente se nota mucha diferencia con respecto a modelos anteriores de Ducati, que nos estábamos siempre asando las piernas con el calor del motor. En cambio, en la Street Fighter V4 se ha mantenido el escape en la quilla, que además centra muchísimo las masas y que realmente queda espectacular, dejando toda la parte trasera mucho más limpia. A nivel de ergonomía, ambas motos son prácticamente iguales. Quizá en la V4S vamos un pelín más encarpados, pero por ahí andan las dos. Son razonablemente cómodas para un uso diario. La V2, gracias a este depósito en el que se ha hecho un diseño muy trabajado de ergonomía, es un poquito mejor, es un poquito más cómoda, pero ambas pueden utilizarse, digamos, razonablemente bien para el día a día. Dejando de lado, obviamente, que en la V4 tenemos una potencia a raudales que nos obligará a estar siempre muy pendientes del gas. Para mí, la máxima diferencia que he sentido entre una y otra es que con esta me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo, y en cambio con esta tenía que andarme muy con cuidado de dónde daba gas y dónde frenaba, porque realmente la moto es apabullante si dejas que ese torrente de potencia te lleve. Pues aquí las tenemos, las 4 protagonistas de este vídeo. ¿Qué? ¿Con cuál os quedáis? A mí realmente me cuesta escoger. Para el que quiere las máximas prestaciones sin concesiones, aquí tenemos la Street Fighter V4S, un auténtico obús, un avión, un misil. Pero después aquí tenemos toda la gama V2 presentada, de la gama 2025 de Ducati, la Street Fighter V2S, la Multistrada V2S y la Panigale V2S. Y cada una tiene un carácter distinto, aunque todas comparten el mismo corazón y la misma filosofía Ducati. ¿Cuál es vuestra favorita? Decídmelo en comentarios y os leo. Venga, muchísimas gracias por haber estado ahí, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis seguirnos, suscribiros, darle al like aquí, a la campanita, para estar siempre al corriente de todo lo que publicamos. La información nunca se para en mototaller.info y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, chao, hasta la próxima.